Bienvenidos a Marruecom, esta vez desde la Embajada de México en Marruecos, en Rabat específicamente, donde nos encontramos ante la celebración del Día de Muertos. Una vez más, esta embajada se llena de color y de memoria en esta celebración particularmente importante para este país latinoamericano. Esta vez nos encontramos con la señora embajadora Mabel Gómez Oliver. Muy bien, bienvenida a Marruecos y muchas gracias por recibirnos, doña Mabel. Gracias a usted, Angélica. Un honor y un placer recibirlos aquí en la Embajada de México. Bueno, como podrán ver a nuestras espaldas, tenemos la ofrenda y el altar de Día de Muertos, que es lo que nos convoca esta vez acá en la embajada. Y quisiéramos que nos cuente un poco cómo nace la idea de celebrar el Día de Muertos en Rabat específicamente y cuáles son esa evolución que ha tenido, porque no es la primera vez que se levanta el altar. Así es, en esta ocasión 2025 es la sexta edición en la que presentamos nuestra ofrenda de muertos, una tradición, una expresión de una tradición ancestral de México que sin duda ha sido pues popularizada no solamente en todo el país, sino a nivel mundial. Y en particular gracias a la declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad en el año 2008. Y a partir de ese momento fue que a nivel global, a nivel mundial, se empezó a conocer más sobre esta tradición. Es una tradición que tiene un origen en las culturas prehispánicas mesoamericanas, cuando era central el culto a la muerte, y fue evolucionando a partir de la llegada de los españoles a nuestro continente, con un sincretismo, con una mezcla de esas prácticas que ensalzaban el culto a la muerte y las tradiciones españolas que tenían una influencia por la religión católica. Es importante aquí mencionar que esta tradición no es religiosa, es una tradición popular que ha evolucionado a través de los siglos, que se manifiesta también, y eso da origen al reconocimiento por parte de la UNESCO, se manifiesta como una tradición viva, contemporánea, que a lo largo de los siglos ha evolucionado, como lo mencionaba, pero que conserva al mismo tiempo la tradición ancestral en cada una de las regiones de México. Es decir, no en todas las partes del país se manifiesta de la misma manera. Cada región tiene su particularidad. Cada región, por ejemplo, tiene una distinta forma de hacer el pan de muerto, que es una pieza central no solamente de las ofrendas, sino de la tradición misma y de ese reencuentro que tienen las familias con sus seres queridos que han fallecido. Bueno, en esta ocasión vemos que en la ofrenda se encuentran los retratos de Sor Juana Inés. Si nos puede contar a qué motivó la selección de que fuera este personaje la dedicada del altar, al menos acá en Rabat, o si es una cuestión a nivel general en México que se ha decidido. Sí, claro. Bueno, pues es una decisión de cada embajada de México en el mundo de definir a quién se rinde homenaje a través de la ofrenda. Y bueno, en esta ocasión hemos decidido rendirle homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, una intelectual del siglo XVII, que promovió la educación para las niñas, algo que está muy vigente en el siglo XXI y que además no solamente ella promovió el tema de la educación, sino que ella misma se formó en el convento, pero porque en esa época las mujeres no podían acceder al sistema educativo. Y precisamente en aras de continuar estudiando, de continuar haciendo sus estudios, ella optó por la vida religiosa para que fuera ese el espacio en que ella pudiera continuar estudiando filosofía, estudiando distintas lenguas, escribiendo novela, teatro, poesía, y fue así que ella promovió su educación a través de eso. Y fue una distinguida literaria que ha dejado huella en nuestra historia literaria y que además personaliza también ese sincretismo que la ofrenda misma proyecta entre lo que eran las culturas originarias y la presencia de la cultura española en México. Ahora México, en ese entonces Nueva España. Entonces, dada la personalidad tan potente de Sor Juana, decidimos que ella era la personalidad a quien queríamos rendir homenaje.
Por supuesto que en las casas en México, cuando se ponen ofrendas, pues a quien se rinde homenaje es a los seres queridos fallecidos, ¿no? A nuestros familiares, a los miembros de la comunidad o a los amigos que hemos perdido, inclusive a las mascotas. También les rendimos homenaje en los altares y aparecen en los altares de las casas, de las familias, los retratos de esas personas ya fallecidas. Quisiera que me cuente un poquito más, doña Mabel. ¿Cuáles son esos elementos que a lo largo de estos 6 años, al menos acá en Marruecos, han podido rescatar como autóctonos de la tradición y que han tenido que poco a poco ir viendo cómo pues suplementan por otros, ¿verdad? Porque tal vez la distancia no permite tener todos los ingredientes que se requieren o que son pues parte de esos altares si fuera en México? Sí, bueno, en ocasiones es muy difícil, pero tratamos de adaptar los elementos que tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, hay elementos de la ofrenda que son indispensables, casi diría yo obligatorios, que estén presentes en la ofrenda, que son, por ejemplo, las flores. Las flores, un tipo de flor que es endémica de México, que se llama en lengua náhuatl cempasúchil, que significa 20 flores. Por la cantidad de pétalos que tiene esta flor y porque es una flor que se da justamente en esta temporada en México, que coincide con la temporada de las ofrendas, que además es una flor muy, muy olorosa y que se utilizaba desde el origen en las culturas mesoamericanas como representativa del sol por su color. Y por otra parte, como es muy aromática, se coloca desde la puerta de las casas hasta la ofrenda para orientar a las almas que van a visitarnos el 1 y 2 de noviembre en ocasión del Día de Muertos a la ofrenda. Entonces es una guía también por ese olor tan intenso que tiene para las almas que reencuentran a los seres que nos encontramos aún en vida y que vienen a visitarnos el 1 y 2 de noviembre. Ese es un elemento. Otro elemento, pues, es el pan de muerto, que ya lo mencionaba yo. El pan de muerto también, pues, esa es una muestra del sincretismo del que yo hablaba, porque evidentemente el trigo no era un elemento que consumían las culturas prehispánicas, los aztecas no tenían conocimiento del trigo no existía en América, fue llevado a América por los españoles. Y bueno, pues el pan es una figura muy especial la que tiene el pan de muerto, porque lleva un adorno con la misma harina que se hace y que simula el cráneo y los huesitos del fallecido, del muerto, ¿no? Por eso se llama pan de muerto. Entonces es clásico que en todas las panaderías en México, cuando se acerca esta fecha, se llenan de pan de muerto y es muy fácil encontrarlo en México. Entonces, volviendo a su pregunta de cómo hacemos aquí en México, bueno, pues fue ahora sí que ensayo y error que pudiéramos conseguir esa textura y ese sabor, que también es un pan que lleva flor de naranja, que aquí se utiliza muchísimo, entonces afortunadamente eso nos facilita presentar en su originalidad el pan de muerto, pero las flores, por ejemplo, sí es difícil encontrarlas. Pues hemos encontrado algunas que se parecen, que son similares o que son de la misma especie, pero que no son exactamente con el mismo aroma del cempasúchil mexicano. Entonces lo que hacemos es hacerlas de papel. El equipo de la embajada se dedica semanas antes a preparar la decoración, incluyendo las flores de papel que presentamos en la ofrenda. Hay otros elementos indispensables que pues tampoco se pueden encontrar aquí. Muchas familias incorporan platillos mexicanos a la ofrenda y así como en el aspecto de la gastronomía tenemos que adaptarnos a lo que nos ofrece el país en donde estamos, pues aquí también tratamos de adaptar nuestros platillos tradicionales a los ingredientes que nos encontramos. Hay otros elementos de la ofrenda que son indispensables, de los que yo hablaba, el perro, y es fácil encontrar una figura del animalito. El perro, pues tenemos la comunidad mexicana aquí, los integrantes mexicanos de la embajada, pues siempre tenemos como parte de nuestra decoración artesanías mexicanas. Entonces, bueno, pues traemos a la ofrenda al perro. ¿Y por qué el perro es importante? Porque de acuerdo con la cosmovisión azteca, mexica, el perro acompañaba a las ánimas
al lugar de la muerte, al lugar de los muertos, que se denominaba en lengua náhuatl Mictlán. Y la última fase en ese camino, en esa trayectoria hacia el lugar de los muertos, era un río caudaloso. Y ese río caudaloso tenía que cruzarse para finalmente llegar al Mictlán, y es el perro el que ayuda a las ánimas a cruzar ese río tan caudaloso. Entonces, por eso es un perro guía muy importante en ocasión de la celebración del Día de Muertos. Obviamente los retratos son indispensables, eso no tenemos ningún problema en encontrar, gracias a las tecnologías nuevas de la información, que podemos bajar de internet pues, un retrato de Sor Juana y reproducirlo. ¿Qué otra cosa? Y bueno, pues tratamos de encontrar objetos similares, por ejemplo, las cazuelas de barro en donde se ubican los platillos que la gente coloca en las ofrendas, pues identificamos algo similar en las artesanías marroquíes de barro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cazuela en la ofrenda en donde tenemos un mole que preparamos en casa con los ingredientes que tenemos y pues está ahí en una cazuela de barro marroquí. El chocolate, que también es un producto originario de México, que México ha ofrecido al mundo, pues también es parte integral de las ofrendas y lo colocamos ahí en un recipiente que se utiliza normalmente para la gastronomía marroquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos adaptando nuestra tradición con los objetos y con los ingredientes que se encuentran a la mano aquí en Marruecos. Es importante también aprovechar esta oportunidad para que podamos destacar que México y Marruecos tienen un fuerte lazo cultural. Especialmente este año han tenido actividades de bellas artes realmente importantes en el país y quisiera que nos cuente un poquito más sobre eso, cómo ha estado este intercambio en cuanto a las otras artes, también el vínculo cultural entre estos dos países. Bueno, para empezar, Marruecos es un país en el que efectivamente en los últimos años se ha dado un impulso muy importante a la cultura, no solo a su propia cultura, la cultura marroquí que es tan rica, sino también a otro tipo de manifestaciones culturales de otros países, ¿no? Entonces, la acogida a nuestras manifestaciones culturales es muy positiva y de ahí que vayamos identificando a lo largo del año y con proyección hacia los años siguientes cuáles serían las manifestaciones culturales que más atraerían a los marroquíes y a las marroquíes. Cuando yo llegué hace 6 años aquí a Marruecos, pues me encontré con que la referencia obligada para los marroquíes sobre México eran, por ejemplo, las telenovelas que en los años 70, 80 pues fueron muy populares, no solo en Marruecos, sino a nivel mundial de México, y a través de eso es que se conocía México. O bien, pues la música del mariachi, que también es muy conocida a nivel mundial. Y bueno, lo que hemos querido hacer es ampliar ese conocimiento que tienen los marroquíes de lo que es México. Y a lo largo de este año, por ejemplo, trajimos a un artista mexicano que se llama Miguel Milló y que hizo una colaboración con una universidad mexicana y que involucró a estudiantes mexicanos en el diseño de caftanes, o más bien de diseños que interpretan con una visión mexicana el caftán marroquí, pero inspirados en la obra de este artista mexicano que se llama Miguel Milló. Entonces, a lo largo del año ha estado dando pues una vuelta al país. Se presentó en la Universidad Mohamed VI, aquí en el plantel de Rabat, el artista con esta interpretación mexicana de los caftanes marroquíes. Luego se presentó el artista con otro artista marroquí, con Nureddin Amir, en el Museo de la Banca Central, del Banc Al Maghrib. Y en este momento se encuentra expuesto Miguel Milló con esa interpretación mexicana de los caftanes en el Palais Bahía en Marrakech. Entonces ha dado un tour por el país y con eso vamos a cerrar su presencia en Marruecos, y creo que ha generado muchísimo interés por parte del pueblo marroquí este artista, que es muy original, y además este esquema de trabajar con los jóvenes para traerlos a lo que es la expresión cultural, lo que es el arte, ha sido fabuloso, y creo yo que es una práctica que para los marroquíes resulta muy interesante, sobre todo en el contexto de una promoción tan activa de la cultura marroquí y de la incorporación de los jóvenes
en lo que es todo esta dinámica y este oleaje cultural y artístico, ¿no? Y es que México, bueno, es una referencia para América Latina, no solo como un centro importante político y socioeconómico, sino también cultural. Realmente tiene influencia, podríamos decir, que en todo lo que es Sudamérica y Centroamérica también tenemos cosas, yo como costarricense tenemos cosas de la cultura mexicana que se han ido transformando, ¿verdad? De país a país, pero que sabemos que son originariamente de México y tienen una influencia importante en bellas artes, en música, en gastronomía. Es una influencia bastante grande. En este tema, doña Mabel, con su experiencia diplomática también, que es bastante vasta, ¿cuál es el rol o cómo evalúa usted la importancia de esa diplomacia cultural para poder tender puentes entre lo que es México y Marruecos? Pues porque no es tan distante. Realmente, eh, eh, geográficamente se ve larguísimo, pero culturalmente es bastante cercana. Sí, la cultura es definitivamente un elemento central en la diplomacia y para mí es una manera de mostrar al país anfitrión, en este caso a Marruecos, lo que somos como mexicanos y lo que ofrecemos como mexicanos para entablar todos estos diálogos que se pueden generar a través de la cultura, a través del ballet, a través de una manifestación tradicional como es la ofrenda de muertos y el Día de Muertos en general, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de las expresiones de teatro, a través de la literatura, que también genera mucho interés por parte del pueblo marroquí. Entonces, definitivamente, la cultura se coloca en el centro de nuestra labor cotidiana en Marruecos, de nuestra labor diplomática. Y al final de cuentas es una manera de acercarnos, es una manera de tender la mano y de decir, generemos este espacio en donde eres bienvenido, en donde yo te comparto y tú me compartes y en donde pues podemos crecer juntos y como usted mencionaba, pues la presencia mexicana ha estado en América Latina a través de sus distintas expresiones culturales, pero a la vez se adopta en el país al que llega y se va adaptando y va evolucionando, se va desarrollando de acuerdo al país que recibe esa manifestación cultural. Antes de venir yo a Marruecos estuve de embajador en Argentina y, por ejemplo, a mí me daba mucho gusto y mucho orgullo que los argentinos, diría yo, se han apropiado de esta celebración del Día de Muertos y la celebran como si fuera suya y eso me llena de emoción incluso en este momento recordarlo, ¿no? Porque sí, de eso se trata, ¿no? De que al final de cuentas todos compartimos un solo mundo y tenemos que generar ese ambiente positivo en donde creemos y creamos juntos y donde podemos intercambiar no solamente experiencias, sino vivencias y formas de aproximarnos al otro y aproximarnos al mundo. Y eso es lo que creo yo que la cultura nos ofrece, ¿no? En este mundo, pues, convulsionado, lamentablemente, con conflictos, con situaciones críticas, con desigualdades, con pobreza, pues la cultura es lo que nos salva de perder, pues, el rumbo y perder pues esa sensibilidad de ser espacio humano, de ser un ser humano, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que proyecta o que desea dar desde la Embajada de México con este altar? Porque sabemos que también está abierto al público y es algo que es importante que la gente sepa, que los marroquíes sepan que tienen un espacio en la embajada para venir y conocer sobre el altar. También se está proyectando un video explicativo con toda la tradición, pero ¿cuál es ese mensaje principal que quisiera dar la Embajada de México con el altar a la población marroquí? Pues que queremos que vengan a conocer una tradición que para nosotros es sumamente importante y que no es una manifestación religiosa, como muchas veces se entiende, que es abierta a todo mundo y que al final de cuentas muestra
un pedazo de lo que es México y de lo que somos los mexicanos, de nuestra forma de ver la vida, porque al final de cuentas para nosotros la muerte es una prolongación de la vida, no es el fin, sino es la continuación de algo hermoso que queremos recordar para siempre y que a través de nuestra tradición, de nuestra celebración que llevamos a cabo con tanta alegría, con tanto color, con tanta luz todos los años, es que mantenemos vivos a nuestros seres queridos que ya no nos acompañan. Y queremos compartir esa alegría con los marroquíes, que sabemos que tienen otra concepción de la muerte, pero pues queremos ofrecerle pues esta ofrenda, que la conozcan para que también nos entiendan y nos comprendan mejor y podamos entablar una relación más profunda y un diálogo más profundo con ellos. Ya para finalizar esta conversación, doña Mabel, ¿cuál ha sido esa acogida? ¿Qué han sido los comentarios que han escuchado de los marroquíes que vienen, entran a la embajada y se encuentran con el altar? La verdad es que les gusta muchísimo todo este color y cuando conocen el significado, pues entienden un poco mejor y con otra mirada lo que es la muerte. Y entienden también por qué para México es motivo de alegría esta tradición y contrastan y se dan cuenta de que no es la misma tradición que existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en las culturas anglosajonas del Halloween. Cada quien en su espacio tiene una tradición especial y que pueden distinguir entre lo que es esta tradición de otras y también pues entender un poco mejor lo que es la muerte desde el punto de vista mexicano, ¿no? Muchísimas gracias por recibirnos, por su tiempo y esperamos que muchos se animen a venir, visitar el altar, conocer un poco más sobre la tradición mexicana y entender que la cultura, como decía doña Mabel, es eso que nos puede unir y salvar de a veces en las circunstancias catastróficas que nos lleva a la política o a la economía, pero que al fin y al cabo la cultura es lo que nos genera entendimiento. Muchísimas gracias y una vez más, bienvenidos a Marrecom.